La historia de los reyes católicos. El nacimiento de Isabel en un reino dividido. El 22 de abril de 1451, en el Palacio de Madrigal de las Altas Torres, nació Isabel, hija de Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal. No fue un nacimiento celebrado con grandes fastos, pues Castilla vivía tiempos de incertidumbre bajo el reinado débil de Juan II, un rey dominado por su valido Álvaro de Luna y enfrentado a una nobleza inquieta. Isabel llegó al mundo como segunda en la línea sucesoria detrás de su medio hermano Enrique IV, fruto del primer matrimonio de su padre con María de Aragón. Un año después, en 1452, nació su hermano Alfonso, relegándola aún más a un papel secundario. La corte estaba marcada por intrigas y luchas de poder, y en 1453, cuando Isabel tenía apenas 2 años, Álvaro de Luna fue ejecutado por orden del rey, un episodio que reflejó la fragilidad del reino. Tras la muerte de Juan II en 1454, Enrique IV ascendió al trono y la pequeña Isabel, junto a su madre y Alfonso, fue enviada a Arévalo, una fortaleza austera lejos de Valladolid. Allí creció en un ambiente sencillo, bajo la sombra de una madre que, según las crónicas, comenzó a mostrar signos de melancolía profunda. Se dice que Isabel, siendo niña, vio a su madre sumida en largos silencios, un recuerdo que pudo forjar su carácter reservado y su fe intensa. Educada en la religión y las letras, mostró desde temprano una curiosidad por los asuntos del reino que sorprendía a quienes la rodeaban. Mientras tanto, Enrique IV gobernaba con mano vacilante, incapaz de controlar a los nobles que pronto dividirían aún más a Castilla. Así, en los primeros años de Isabel, se sembraron las semillas de un destino que la llevaría mucho más allá de las murallas de Arévalo. Fernando II, un príncipe forjado en la guerra. El 10 de marzo de 1452, en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza nació Fernando, hijo de Juan II de Aragón y de Juana Enríquez. Algunas voces, como la del cronista Jerónimo Zurita, apuntan a que pudo haber nacido en Sos, un pequeño pueblo que hoy lleva el nombre de Sos del Rey Católico, pero la fecha y el linaje son indiscutibles. Fernando llegó al mundo en un reino más pequeño que Castilla, pero estratégico, con fronteras que rozaban Francia, Castilla y el Mediterráneo. Su padre, Juan II, era un rey astuto y longevo, señor también de Navarra por su matrimonio con Blanca I, mientras que su madre, Juana, una noble castellana, aportaba ambición y energía al linaje. Fernando no fue el primogénito. Su medio hermano Carlos de Viana, hijo del primer matrimonio de Juan II, era el heredero de Navarra, pero las tensiones entre padre e hijo marcaron el destino del pequeño. Desde su infancia, Fernando creció en un ambiente de conflicto y cálculo político. En 1461, cuando tenía 9 años, la muerte de Carlos de Viana, tras años de enfrentamientos y una supuesta reconciliación fallida, lo convirtió en heredero principal de Aragón. Juan II, casi ciego pero incansable, lo nombró lugarteniente general de Cataluña, un título que, aunque simbólico al principio, reflejaba las grandes expectativas puestas en él. Su madre, Juana Enríquez, lo llevó a negociaciones con nobles rebeldes, enseñándole el arte de la diplomacia y la guerra desde muy joven. En 1462 estalló una revuelta en Cataluña contra Juan II, y Fernando, apenas un niño, comenzó a acompañar a su padre en campañas militares. A los 15 años, en 1467, lideró tropas en la batalla de Viladamat, demostrando una habilidad que sorprendió a propios y extraños. Las crónicas lo describen como un joven de estatura media, cabello oscuro y ojos vivos, con una sagacidad que lo hacía destacar en la corte aragonesa. Mientras Isabel crecía en la austeridad de Arévalo, Fernando se forjaba en un mundo de espadas y pactos, aprendiendo a equilibrar la fuerza con la astucia. La muerte de Juana Enríquez en 1468, cuando Fernando tenía 16 años, lo dejó como el principal apoyo de su padre, quien ya planeaba una alianza mayor, unir Aragón con Castilla a través de un matrimonio. En esos años,
Fernando no sabía que su destino estaba ligado a una princesa castellana de voluntad férrea, pero las semillas de su futuro ya germinaban en las tierras ásperas de Aragón. Isabel en la sombra y el ascenso de Aragón. En 1464, Isabel, con 13 años, vivía en Segovia bajo el ojo atento de la corte de Enrique IV, su medio hermano y rey de Castilla. El reino estaba al borde del caos. Los nobles, hartos de la debilidad de Enrique IV, se rebelaron y el 5 de junio de 1465 escenificaron la farsa de Ávila, donde derrocaron simbólicamente al rey y alzaron a Alfonso, el hermano menor de Isabel, como rey con solo 11 años. Isabel, aunque no participó, quedó atrapada en el torbellino de esta guerra civil. Su vida dio un vuelco el 19 de julio de 1468, cuando Alfonso murió a los 14 años en Cardeñosa, quizás de peste, aunque algunos susurraban sobre veneno. Con su hermano fuera del juego, Isabel, ahora de 17 años, se convirtió en el estandarte de los rebeldes liderados por el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, y la familia Mendoza. Pero ella no se precipitó, rechazó ser reina mientras Enrique IV viviera, mostrando una prudencia que desconcertó a sus aliados. El 19 de septiembre de 1468, en los toros de Guisando, Enrique IV cedió y la nombró heredera, desplazando a su hija Juana, apodada la Beltraneja por los rumores que la señalaban como hija de Beltrán de la Cueva. Isabel, con su fe firme y su mente ágil, comenzó a mirar más allá de Castilla. Mientras tanto, en Aragón, Fernando II, de 16 años en 1468, se curtía en un reino diferente. Su padre, Juan II de Aragón, luchaba contra una revuelta en Cataluña que había estallado en 1462 y Fernando, ya veterano a pesar de su edad, comandaba tropas con destreza. En 1467 había brillado en la batalla de Viladamat, ganándose el respeto de los nobles aragoneses. La muerte de su madre, Juana Enríquez, en 1468, lo dejó como el brazo derecho de Juan II, un rey casi ciego pero ambicioso que soñaba con unir Aragón y Castilla. Las miradas de Aragón se volvieron hacia Isabel y en 1467 comenzaron contactos secretos entre sus aliados. Enrique IV intentó casar a Isabel con Alfonso V de Portugal o con el duque de Guyena, pero ella se negó, decidida a elegir su destino. En 1469, mientras Isabel escapaba de la vigilancia de Enrique IV en Ocaña, Fernando II preparaba un viaje arriesgado desde Zaragoza. Los dos, aún desconocidos entre sí, estaban a punto de cruzar sus caminos, guiados por la ambición y el cálculo de sus cortes. Isabel, con 18 años, y Fernando, con 17, eran piezas en un tablero mayor, pero pronto demostrarían que ellos moverían las fichas. La unión que cambió Castilla y Aragón. En 1469, Isabel con 18 años y Fernando II con 17 estaban a punto de dar un paso que resonaría en la historia. Isabel había escapado de Ocaña, donde Enrique IV la vigilaba, decidida a controlar su destino tras rechazar matrimonios impuestos. Fernando II, en Aragón, vea en ella la clave para las ambiciones de su padre, Juan II. Los aliados de ambos, como el arzobispo Alfonso Carrillo y el conde de Haro, llevaban años tejiendo un plan en secreto. Pero el camino no fue fácil, siendo primos segundos. Necesitaban una dispensa papal y Juan II falsificó un documento atribuido al difunto Papa Pío II, un truco arriesgado que pasó desapercibido por el momento. El 14 de octubre de 1469, Fernando II partió de Zaragoza disfrazado de mercader con solo 6 hombres, cruzando tierras hostiles para evitar ser capturado. Llegó a Dueñas el 18 de octubre y al día siguiente, el 19 de octubre. En el Palacio de los Viveros en Valladolid, Isabel y Fernando II se casaron en una ceremonia sencilla. No había lujo, Isabel empeñó joyas para su dote, y Fernando II llegó con poco más que su espada. El arzobispo Carrillo ofició la unión,
y el contrato matrimonial dejó claro que Fernando II juraba respetar las leyes de Castilla y actuar con el consentimiento de Isabel, un detalle que mostraba la fuerza de ella en la alianza. Enrique IV, furioso, declaró el matrimonio ilegal y reafirmó a Juana la Beltraneja como heredera, dividiendo aún más a Castilla. Los recién casados se instalaron primero en Dueñas y luego en Valladolid, rodeados de un reino en tensión. Los Mendoza y Carrillo los apoyaban, pero nobles como los Túñiga y el Marqués de Villena respaldaban a Enrique IV. En 1470, Isabel dio a luz a su primera hija, llamada también Isabel, un signo de esperanza en medio de la incertidumbre. Fernando II, con su experiencia militar, comenzó a planear cómo consolidar su posición, mientras Isabel, con su fe y astucia, ganaba lealtades entre las ciudades castellanas. Los primeros años de su unión fueron duros, vivían con recursos escasos, enfrentando conspiraciones y la amenaza constante de Portugal, donde Alfonso V planeaba intervenir por Juana. Pero la pareja, joven y decidida, encontró en su alianza un equilibrio. Isabel aportaba legitimidad y voluntad, Fernando II traía estrategia y audacia. Juntos sentaron las bases de un reinado que pronto pondría a prueba su resistencia y su visión. La muerte de un rey y la guerra por la corona. El 11 de diciembre de 1474, Enrique IV murió en el Alcázar de Madrid, a los 49 años, dejando tras de sí un reino fracturado y un legado de debilidad. Había gobernado Castilla desde 1454, pero su reinado estuvo marcado por la indecisión y las luchas entre nobles que lo apodaron el Impotente, por rumores sobre su hija Juana, conocida como la Beltraneja. Su testamento nombraba a Juana, de 13 años, como heredera, pero la sombra de su supuesta ilegitimidad, atribuida a Beltrán de la Cueva. Dio a Isabel una oportunidad. 2 días después, el 13 de diciembre, Isabel, con 23 años, se proclamó reina de Castilla en una ceremonia austera pero cargada de simbolismo. Fernando II, a su lado con 22 años, la apoyó, aunque las crónicas dicen que se incomodó al no ser nombrado rey en igualdad, un roce que Isabel zanjó recordándole que el trono era suyo por derecho. La noticia enfureció a los partidarios de Juana y Castilla se dividió aún más. En mayo de 1475, Alfonso V de Portugal, tío y prometido de Juana, invadió Castilla con un ejército de 5.000 hombres, respaldado por nobles como el Marqués de Villena. En Plasencia, Juana fue proclamada reina por sus seguidores, desatando la guerra de sucesión. Isabel y Fernando II, con menos recursos, se apoyaron en los Mendoza el arzobispo Alfonso Carrillo y las ciudades del norte. El 1 de marzo de 1476, la batalla de Toro marcó un punto de inflexión. Fernando II lideró las tropas castellanas contra los portugueses en un combate confuso bajo la lluvia. No hubo un ganador claro, pero la retirada de Alfonso V dio a Isabel y Fernando II una ventaja moral. Isabel, embarazada de su segunda hija, llamada Juana, permaneció en Zamora, rezando y organizando apoyos, mientras Fernando II demostraba su temple en el campo. La guerra se prolongó, con traiciones como la del arzobispo Carrillo, que cambió de bando por desavenencias con Fernando II. Sin embargo, la pareja resistió. En 1478 nació su hijo Juan, un heredero varón que fortaleció su causa. Finalmente, el 4 de septiembre de 1479, el Tratado de Alcájovas puso fin al conflicto. Alfonso V renunció. Juana fue enviada a un convento y Portugal cedió derechos sobre el Atlántico. Isabel y Fernando II, tras 5 años de lucha, emergieron como soberanos de Castilla, listos para forjar un reinado que transformaría a su mundo. El poder consolidado y la sombra de la fe. Tras la victoria en la Guerra de Sucesión en 1479, Isabel y Fernando II, con 28 y 27 años, se alzaron como soberanos indiscutibles de Castilla. El Tratado de Alcáovas no solo aseguró su trono, sino que abrió el Atlántico a sus ambiciones,
pero el reino que heredaron estaba lejos de ser estable. Los nobles, acostumbrados a décadas de caos bajo Enrique IV, desafiaban la autoridad real y las finanzas estaban agotadas por años de conflicto. En 1480, Isabel convocó las Cortes de Toledo, un encuentro que marcó el inicio de su visión para unificar Castilla. Allí, con Fernando II a su lado, reformaron la administración, creando el Consejo Real como órgano central y reduciendo el poder de la nobleza. Se recuperaron tierras y rentas que los grandes señores habían acaparado y se estableció la Santa Hermandad, una fuerza armada para mantener el orden en los caminos. Mientras tanto, su vida personal se afianzaba. Tras el nacimiento de Isabel en 1470 y Juan en 1478, llegó Juana en 1479, una hija cuya fe intensa heredaría de su madre. Pero el reinado de Isabel y Fernando II no se limitaría a la política, la religión se convirtió en su arma y su cruz. En 1478, antes del fin de la guerra, habían solicitado al Papa Sixto IV una bula para establecer la Inquisición en Castilla, un tribunal para perseguir a los conversos, judíos convertidos al cristianismo, sospechosos de practicar su antigua fe en secreto. La bula llegó en noviembre de ese año, y en 1480 nombraron a Tomás de Torquemada, un fraile dominico de carácter inflexible, como primer inquisidor general. Las primeras hogueras ardieron en Sevilla en 1481, donde 6 personas fueron quemadas vivas, un espectáculo que horrorizó y disciplinó a la población. Isabel, guiada por su devoción, veía en la Inquisición un medio para purificar su reino. Fernando II, más pragmático, lo usó para consolidar el control sobre una sociedad diversa. Al mismo tiempo, sus ojos se volvieron al sur, hacia el reino nazarí de Granada, el último bastión musulmán en la península. En 1481, los granadinos atacaron Sahara, una plaza fronteriza, dando a Isabel y Fernando II el pretexto para iniciar una guerra santa. Fernando II, con su experiencia militar, tomó el mando, mientras Isabel organizaba recursos desde Castilla. En 1482, la conquista de Alhama, una fortaleza clave, marcó el comienzo de una campaña que duraría una década. Así, entre la fe, el orden y la guerra, Isabel y Fernando II comenzaron a transformar Castilla en algo más grande, un reino unido bajo su voluntad. El poder consolidado y la sombra de la fe. Tras la victoria en la Guerra de Sucesión en 1479, Isabel y Fernando II, con 28 y 27 años, se alzaron como soberanos indiscutibles de Castilla. El Tratado de Alcaobas no solo aseguró su trono, sino que abrió el Atlántico a sus ambiciones, pero el reino que heredaron estaba lejos de ser estable. Los nobles, acostumbrados a décadas de caos bajo Enrique IV, desafiaban la autoridad real y las finanzas estaban agotadas por años de conflicto. En 1480, Isabel convocó las Cortes de Toledo, un encuentro que marcó el inicio de su visión para unificar Castilla. Allí, con Fernando II a su lado, reformaron la administración, creando el Consejo Real como órgano central y reduciendo el poder de la nobleza. Se recuperaron tierras y rentas que los grandes señores habían acaparado y se estableció la Santa Hermandad, una fuerza armada para mantener el orden en los caminos. Mientras tanto, su vida personal se afianzaba. Tras el nacimiento de Isabel en 1470 y Juan en 1478, llegó Juana en 1479, una hija cuya fe intensa heredaría de su madre. Pero el reinado de Isabel y Fernando II no se limitaría a la política, la religión se convirtió en su arma y su cruz. En 1478, antes del fin de la guerra, habían solicitado al Papa Sixto IV una bula para establecer la Inquisición en Castilla, un tribunal para perseguir a los conversos, judíos convertidos al cristianismo, sospechosos de practicar su antigua fe en secreto. La bula llegó en noviembre de ese año, y en 1480 nombraron a Tomás de Torquemada, un fraile dominico de carácter inflexible, como primer inquisidor general. Las primeras hogueras ardieron en Sevilla en 1481, donde 6 personas fueron quemadas vivas,
un espectáculo que horrorizó y disciplinó a la población. Isabel, guiada por su devoción, veía en la Inquisición un medio para purificar su reino. Fernando II, más pragmático, lo usó para consolidar el control sobre una sociedad diversa. Al mismo tiempo, sus ojos se volvieron al sur, hacia el reino nazarí de Granada, el último bastión musulmán en la península. En 1481, los granadinos atacaron Zahara, una plaza fronteriza, dando a Isabel y Fernando II el pretexto para iniciar una guerra santa. Fernando II, con su experiencia militar, tomó el mando, mientras Isabel organizaba recursos desde Castilla. En 1482, la conquista de Alhama, una fortaleza clave, marcó el comienzo de una campaña que duraría una década. Así, entre la fe, el orden y la guerra, Isabel y Fernando II comenzaron a transformar Castilla en algo más grande, un reino unido bajo su voluntad. La caída de Granada y el sueño de la cruz. En 1482, Isabel y Fernando II, con 31 y 30 años, fijaron su mirada en Granada, el último reino musulmán de la península, un bastión nazarí que resistía desde el siglo XIII. La guerra estalló tras el ataque granadino a Zahara en 1481, un desafío que los soberanos interpretaron como mandato divino. Fernando II, con su genio militar, tomó las riendas mientras Isabel, desde Castilla, movilizaba recursos con una voluntad que deslumbraba a sus consejeros. Ese año, la toma de Alhama marcó el inicio, aunque los nazaríes la recuperaron pronto. Entre los soldados destacaba un joven noble cordobés, Gonzalo Fernández de Córdoba, conocido luego como el Gran Capitán, quien comenzó a brillar por su valentía y astucia en esas primeras escaramuzas. La guerra se prolongó, con Granada protegida por sus sierras y dividida por luchas internas. En 1484 nació María, la cuarta hija de Isabel y Fernando II, un rayo de luz en medio del conflicto. Año tras año, Fernando II avanzó, tomando Ronda en 1485 y Málaga en 1487 tras un asedio feroz, donde Gonzalo Fernández de Córdoba se distinguió organizando tropas y ganando el respeto de sus hombres. Isabel recorría los campamentos vestida con sobriedad, orando con los soldados y fortaleciendo su causa. Las crónicas narran que en 1486, cerca de Loja, un incendio arrasó su tienda, pero ella, serena, lo vio como una prueba de fe. El reino nazarí, desgarrado por la rivalidad entre Boabdil y su tío el Zagal, debilitaba. En 1489, el cerco de Baza, con Gonzalo Fernández de Córdoba al frente de las negociaciones tras meses de lucha, forzó rendición, un golpe decisivo. Para 1491, Granada estaba rodeada y Boabdil, acorralado en la Alhambra, pactó la entrega. El 2 de enero de 1492, Isabel y Fernando II entraron en la ciudad con la cruz y el estandarte de Castilla en las torres. Boabdil les dio las llaves y se marchó al exilio, dejando un eco de derrota. La conquista fue un triunfo sagrado para Isabel, que cumplía su voto de unificar la península bajo el cristianismo, y una victoria estratégica para Fernando II, que veía crecer su poder. Gonzalo Fernández de Córdoba, ya un nombre en alza, había mostrado su talento, sentando las bases de su futura leyenda. Ese año, el 31 de marzo, firmaron en la Alhambra la expulsión de los judíos no convertidos, una decisión que tiñó su gloria con intolerancia. La caída de Granada los elevó al cenit, y en 1494 el Papa Alejandro VI les otorgó el título de Reyes Católicos. El oro de la guerra abrió caminos más allá del mar y el reino, más unido, se preparaba para un nuevo capítulo. Un nuevo mundo y los ecos de la gloria. El año 1492 marcó un hito para Isabel y Fernando II con 41 y 40 años, pues no solo conquistaron Granada, sino que abrieron las puertas a un mundo desconocido. Tras la rendición de Boabdil el 2 de enero, un navegante genovés, Cristóbal Colón,
insistía en su plan de cruzar el Atlántico hacia las Indias por el oeste. Rechazado por Portugal, llegó a Castilla en 1486 y aunque Fernando II dudaba, Isabel, movida por su fe y visión, lo escuchó. El 17 de abril en Santa Fe, cerca de Granada, firmaron las capitulaciones, otorgándole barcos y títulos. El 3 de agosto, Colón zarpó desde Palos con 3 naves y el 12 de octubre tocó tierra en una isla que llamó San Salvador, un nuevo continente que nadie imaginaba. Isabel vio en ello una misión divina para expandir el cristianismo, Fernando II una oportunidad para riquezas y poder. En 1493, Colón regresó con oro, plantas y nativos y el Papa Alejandro VI, con las bulas de 1493 y el Tratado de Tordesillas en 1494, dividió el mundo entre Castilla y Portugal, dando a los reyes católicos un imperio naciente. En la península su reinado se endurecía, la expulsión de los judíos en 1492 dejó heridas, y la Inquisición, bajo Tomás de Torquemada, quemaba herejes con celo implacable. En 1496 nació Catalina, su quinta hija, destinada a un futuro trágico en Inglaterra. Pero la gloria trajo sombras. En 1497, su hijo Juan murió a los 19 años, un golpe que quebró a Isabel. Su hija Isabel, casada con Manuel I de Portugal, murió en 1498 al dar a luz, y su hijo Miguel, esperanza de unión peninsular, falleció en 1500. Fernando II, más pragmático, miró a Italia, donde Carlos VIII de Francia invadió Nápoles en 1494. En 1495 envió a Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán que reconquistó Nápoles hasta 1496 con tácticas brillantes. Entre 1502 y 1504, Gonzalo venció de nuevo a los franceses en Cerignola y Garigliano, asegurando Nápoles para Aragón con un ejército revolucionario. Mientras en Castilla, Isabel y Fernando II enfrentaban a los nobles. En 1501, en la campiña cordobesa, Alfonso Fernández de Valenzuela, un joven señor, retomó con amigos armados el castillo de Valenzuela, desafiando un contrato de su infancia con los condes de Cabra. En mayo de 1502, los reyes católicos ordenaron a Diego López de Ávalos demolerlo hasta los cimientos, borrando toda señal de la fortaleza como castigo a su audacia, un eco de su voluntad de aplastar disidencias. Enferma y agotada, Isabel murió el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo, dejando a Fernando II solo ante un reino en transformación. El ocaso de Isabel y la lucha por el legado. En 1504 Isabel, con 53 años, yacía enferma en el Palacio de la Mota en Medina del Campo. Los últimos años habían sido crueles. La muerte de su hijo Juan en 1497, de su hija Isabel en 1498 y de su nieto Miguel en 1500 la habían sumido en una tristeza profunda. Su fe, siempre su refugio, se volvió más intensa y su salud, desgastada por embarazos, viajes y preocupaciones, se quebró. Fernando II, a sus 52 años, estaba en Castilla, atento a su esposa y al reino que juntos habían forjado. El 26 de noviembre de 1504, Isabel murió, dejando un testamento que nombraba a su hija Juana, casada con Felipe de Habsburgo, como heredera de Castilla, pero con Fernando II como regente si Juana no podía gobernar. Su cuerpo fue llevado a Granada como ella quiso, en un cortejo, la lluvia que reflejaba el luto de un pueblo. Isabel había sido el alma de su reinado, y su pérdida dejó a Fernando II solo ante un futuro incierto. Juana, apodada la Loca por su inestabilidad tras la muerte de Felipe en 1506, llegó a Castilla con su esposo en 1504, reclamando el trono. Pero Fernando II, astuto y decidido, no se dio tan fácil. En 1505, las Cortes de Toro reconocieron a Juana como reina, pero su estado mental y las ambiciones de Felipe lo llevaron a pactar con él en la Concordia de Villafáfila en 1506, retirándose temporalmente a Aragón.
La muerte de Felipe meses después dejó a Juana incapacitada y Fernando II regresó en 1507 como regente de Castilla, encerrando a su hija en Tordesillas hasta su muerte en 1555, mientras en Italia Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, había asegurado Nápoles para Aragón entre 1502 y 1504, derrotando a los franceses con victorias como Cerignola y Garigliano. Pero su éxito lo hizo sospechoso. Fernando II, temiendo su poder, lo llamó a Castilla en 1507 y lo relegó, dejándolo sin mando pese a su lealtad. En Aragón, Fernando II se casó en 1505 con Germana de Foix, buscando un heredero que no llegó, pues su hijo Juan murió al nacer en 1509. Gobernó Castilla y Aragón con mano firme, consolidando la Inquisición y preparando el reino para su nieto Carlos, hijo de Juana. Las tensiones sucesorias marcaron estos años, con nobles castellanos resentidos y Aragón celoso de su autonomía. Fernando II, viudo y sin Isabel, se aferró al poder hasta el final, un rey solitario en un trono doble. La muerte de Fernando II y el amanecer de un imperio. En 1516, Fernando II, con 63 años, sentía el peso de un reinado que había transformado la península. Tras la muerte de Isabel en 1504, había gobernado Castilla como regente de su hija Juana, confinada en Tordesillas desde 1507 tras la muerte de Felipe de Habsburgo. Su segundo matrimonio con Germana de Foix en 1505 no dio frutos duraderos. Su hijo Juan murió al nacer en 1509 y Aragón seguía sin heredero directo. Fernando II, con su astucia intacta, preparó el futuro para su nieto Carlos, hijo de Juana y Felipe, nacido en 1500 y criado en Flandes. En Castilla fortaleció la Inquisición y mantuvo a raya a los nobles, mientras en Aragón defendió sus territorios italianos. Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran Capitán, había sido clave en esas victorias, asegurando Nápoles entre 1502 y 1504 con triunfos como Garigliano, pero Fernando II, receloso de su fama, lo había marginado desde 1507. El Gran Capitán murió en Granada en 1515 a los 62 años, olvidado por el rey que tanto le debía. Un final amargo para un héroe. En 1513, Fernando II anexionó Navarra tras una guerra breve contra Francia, completando la unificación peninsular que Isabel soñó. Pero su salud flaqueaba, años de campañas y tensiones lo habían desgastado. El 23 de enero de 1516 murió en Madrigalejo, en una casa humilde camino a Guadalupe, dejando un testamento que nombraba a Carlos rey de Castilla y Aragón, con el cardenal Cisneros como regente hasta su llegada. Su cuerpo fue llevado a Granada junto a Isabel en la capilla real que ambos habían mandado construir. Con su muerte, los reyes católicos dejaron un legado inmenso. Castilla y Aragón, unidos no en un solo reino, sino en una alianza dinástica, eran ahora la base de un imperio que abarcaba América y Nápoles. La Inquisición, la expulsión de judíos y la conquista de Granada marcaron su reinado con fe y severidad, mientras el descubrimiento de Colón abrió horizontes que ni ellos imaginaron plenamente. Carlos I, su nieto, heredó en 1516 hizo un reino poderoso pero complejo que pronto se convertiría en el imperio de Carlos V del Sacro Imperio Romano. Isabel y Fernando II, desde sus tumbas en Granada, dejaron una España transformada, unida en ambición y dividida en retos, un eco de su voluntad que resonaría por siglos. Documental creado y narrado por Tony Rivas, cantante, emprendedor y escritor cordobés.